Y voy a comenzar esta presentación confesándome, haciendo una confesión. Os diré que esta es la primera vez que presento un libro de ciencia ficción. Y lo que en principio para mí podría ser un inconveniente, en este caso se convierte en una ventaja también, porque al declararme no especialista en la materia, en el tema, puedo hablar con más libertad y sobre todo con la inconsciencia que otorga mi ignorancia en el tema y hablar sin el compromiso que supone ser especialista en el tema, que no lo soy. Bien, en consecuencia y en resumen, voy a decir lo que considere, lógicamente, y eso sí, desde mis sensaciones como lector y sensaciones como escritor, pero siempre con respeto máximo a Ismael, quien ha escrito y quien creo que escribe con toda el alma. Dicho lo cual, y curado en salud, diré que para mí es un lujo estar esta tarde aquí presentando a Ismael Santiago y a su libro Viajando desde los mundos, aunque Ismael seguro que muchos ya le conocéis mejor que yo. En primer lugar, Ismael, te agradezco, o no, el que hayas pensado en mí para presentar tu segundo libro. Y te he de confesar que estuve tentado de decirte que no, porque este es el quinto libro que presento este año. Entonces, tenía el peligro de que me colgara el San Benito de presentador de libros, que no lo soy, que quiero, en este caso, a ser tú, que eres una persona para mí muy íntegra y una persona de corazón, que escribe desde el sentimiento y desde la libertad. Pues no te podía decir que no, por todas esas, por tu entusiasmo y por tu forma y por tu ilusión. Y aquí estoy pues intentando desgranar palabras que te hagan justicia sobre este libro y sobre todo que animen al público a la lectura de Viajando entre los mundos, porque yo creo que de eso se trata, de acercar, de mostrar caminos, de sugerir. Por otra parte, toda presentación de un libro tiene dos aspectos muy definidos para mí que hay que hilvanar y hay que enmarcar claramente. Uno de ellos es la trayectoria personal del autor, en este caso Ismael. Ismael, todos conocéis, que nace en Villena en 1988, es un baby, es un baby en la escritura, pero que ya tiene, yo creo, una proyección importante. Y dos pinceladas rápidas sobre que ya desde pequeño se aficiona a la ciencia ficción y a la lectura de revistas sobre astronomía, como él mismo confiesa. A los 12 años leí colección a cómic de superhéroes de la década de los 60 y esa afición se transforma en pasión por la ciencia ficción, sobre todo la relacionada con el futuro y el universo. Comienza a escribir pequeños cuentos inspirados por las películas de ciencia ficción que le gustaban, Parque Jurásico, Terminator, El Quinto Elemento, Matrix. Y luego, para mí es importante que siempre Ismael apunta una frase muy interesante. Dice que universo y misterio van muy ligados. Lea los clásicos del género de los años 60 y 80 y también ha sido colaborador de programas de radio tan prestigiosos como La Noche de Andrómeda. Deciros que conocí a Ismael en los actos organizados por la campaña de escritores BI Son un premio para ti, de los comercios de Villena, hace un poquito, el año pasado, y en la que tuve la oportunidad de conocer también a otros escritores de nuestra ciudad y coincidir con Ismael en una interesante mesa redonda sobre creación literaria y publicación. Aunque hablemos o que él hable de ciencia ficción, como podéis comprobar, Ismael no es un extraterrestre, y aunque después de la novela, de leerla entera la novela, después de viajar al planeta Kepler, entre páginas intensas de literatura, yo ya no estoy tan seguro. Ismael tiene para mí una gran virtud, que es una persona que cree en lo que hace y lo defiende con toda el alma. Ojalá podamos todos aprender de él, en su fe, en su lucha por conseguir sus sueños, desde la pasión por la escritura y también por el sacrificio que supone. Según cuenta Ismael en un diario digital, el primer libro le llevó 2 años y medio de meditación, de recogimiento, de atención y reflexión, perder horas de sueño al tener que compaginar su trabajo con la escritura. Y yo hago la siguiente reflexión: solo quienes escribimos con regularidad sabemos con exactitud lo que cuesta escribir una sola línea potable, idear un argumento o mantener la tensión poética o narrativa a lo largo de un libro. Si tuviera que definir con una palabra la actitud vital de Ismael relacionada con la escritura y la publicación, esta sería sin duda la palabra perseverancia.
o dicho también al estilo del romancero o del refranero: quien la sigue, la consigue. Rescato también una frase de la primera novela de Ismael y que nos anima siempre a la acción. Me ha gustado tanto que quiero celebrarla esta tarde. Dice así: el pasado ya no existe y el futuro todavía no ha ocurrido. El único momento es ahora. ¿Qué haces sin hacer nada? Por otra parte, decir que Ismael es un escritor joven, apenas 28 años, pero para mí tiene ya claro lo que quiere y el camino a seguir en su escritura. Me gusta mucho la convicción que muestra, sin titubeos, sin desánimos. Admiro cómo se mueve en las redes sociales y cómo muestra su faceta más solidaria elaborando textos y vídeos que ayudan a los demás en el camino sinuoso de la publicación. Ismael, por otra parte, que con su primer libro había conseguido para mí algo muy entrañable, que su abuelo leyera después de 40 años, le dedica el segundo libro con unas emotivas palabras: para mi abuelo, que se ilusionó y creyó en esta historia. Y qué importante es eso. Yo añado más. Añado que entre las labores del campo de su abuelo, según me contaba Ismael, hablaba con su abuelo sobre el universo desde la cercanía de sus manos y el corazón de quien cultiva la tierra. Conociendo la relación especial entre Ismael y su abuelo, puedo decir, sin miedo a equivocarme, que todo el universo cabe bajo la sombra de un olivo. Por otra parte, hacer la reflexión que siempre publicar un libro en los tiempos que corren es un milagro. Pero también en estos momentos de crisis, la palabra creo yo que se hace cada vez más necesaria que nunca. La literatura, la novela, la ciencia ficción, la poesía, en esta sociedad enfermiza que nos ha tocado vivir, nos devuelve algo importantísimo, que es la capacidad del ser humano para fabular, para vivir otras vidas, para sentir que otros mundos, otras realidades son posibles por la magia de la escritura. La fantasía, la imaginación nos hacen más creativos y más solidarios, más humanos, porque nos ponen la piel del otro. Como decía mi admirado Silvio Rodríguez, prefiero hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Porque la ficción viene a ser también la verdad de las mentiras, pero siempre son verdades al fin y al cabo, que se convierten en lo más auténtico del ser humano, a través de la creación literaria. Hablo, como no, de los deseos y los sueños. Hablo de literatura. Ismael sabe que todo lo que nombra existe y vive en nosotros. Es el poder mágico y deslumbrante de la palabra. Viajando entre dos mundos no es la típica novela futurista, aunque nos traslade por la línea del tiempo. Resalto en ella la agilidad de los diálogos, las certeras descripciones, las brillantes citas que abren cada capítulo, el amor por la naturaleza, la armonía, y para mí una valiente narración en primera persona en la cual le da mucha agilidad y verosimilitud en un terreno tan complicado como es la ficción. Es un libro para mí que tiene la gran capacidad de evocación y la magia de construir mundos, y a veces con pinceladas de novela íntima y personal que añaden un original concepto con una amena lectura, dando importancia a los sentimientos de los personajes. Señala Ismael: ni la belleza de la pradera, ni la llamativa nave que veía al frente, ni el verdoso matiz del cielo kepleriano que nos contemplaba, lograban eclipsar la fulgurante sonrisa de Ariel. Para mí los libros de Ismael son una realidad palpable que inicia un camino interesante de exploración, de descubrimiento, de solidaridad y de amor por la naturaleza. Yo te doy la enhorabuena, Ismael, por tu libro y porque comprendes que lo más hondo de los sueños son los motores del mundo. Bienvenidos al futuro de un escritor que deja de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable, llena de palabras y de ilusiones cumplidas. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Pedro, por tan bonitas palabras, por un momento casi antes que no pueda seguir hablando.
Muchas gracias también por aceptar mi petición y estar aquí junto a mí en un día tan importante como este. Muchas gracias a vosotros por venir, bienvenidos. Y aquí tenemos Viajando entre dos mundos, después de casi 3 años desde que se publicó la primera parte. Han sido 2 años de trabajo, al igual que fueron con su antecesora. Y aunque me encantaría contar un montón de cosas de este nuevo libro, no puedo hacerlo porque estaría destripando Exiliado en el futuro para aquellos que no lo han leído todavía. Pero bueno, sí os voy a decir que hay más aventura, más acción, nuevos escenarios, que aparecen viejos personajes y que su final es concluyente, y para que no quepa lugar a la duda, utilizo las páginas finales para dar un final específico de cada personaje. Hoy también quizás es un buen día para hacer balance, para contar lo que ha sucedido desde que publiqué Exiliado en el futuro. En un principio hice un libro que iba destinado a familia, amigos, a mi círculo más íntimo, pero días después de la presentación, a la semana, pues superó todas mis expectativas. Empecé a leer gente que no me conocía de nada. Carrefour me llamó para firmar libros, asistía a eventos, a ferias. Incluso en Amazon se empezó a comprar mi libro en otros países. En el portal donde consultaba las ventas, había ventas reflejadas en México, Venezuela, Canadá, Francia. Y todo esto hizo que me ilusionara y me animara para querer llevar mi libro a todas las partes. Pero sobre todo para querer mejorar mi escritura y seguir aprendiendo cada vez a escribir mejor. Y es a eso lo que yo verdaderamente le doy importancia, a eso y a esas grandes personas que se han arrimado a mí, quizá contagiados por mi ilusión, que me han ayudado a mejorar, han actuado de maestros desinteresadamente, y que creo que hoy es buen día para que yo le dé la gracias desde aquí. A José Luis, por seguir siendo mi maestro, amigo y referente. A Leira, por ser el pilar de mi vida y mi apoyo incondicional. A mi familia, por creer en mí. A Juan Antonio, por todo su trabajo a cualquier hora, por dar apariencia a mis libros, tanto por dentro como por fuera. Y a mis particulares lectores beta, Ana Valdés, José Silva y Francisco Javier Rodena, por tanto trabajo, tanta hora invertida y por enseñarme tantas cosas. Porque al final, aunque yo haya hecho estos 2 libros yo solo, aunque me haya autopublicado, creo que sin su trabajo pues no tendrían la apariencia que tienen hoy ni la calidad. Y por eso ellos también, la energía con la que se aproximan a mí me hace que yo quiera seguir aprendiendo y me motiva. Bueno, pues creo que tenemos preparados unas preguntas desde diversos ámbitos planetarios y vamos a dar comienzo a... Yo creo que son sorpresas para ti, porque creo que alguien te las ha preparado. Así que vamos a ello. Ismael, no puedo más que darte la enhorabuena porque me dijiste que habría una segunda parte y aquí estás con tu segunda parte, pero sí me gustaría preguntarte una cosa. Yo sé que antes de escritor eras casi dibujante y que tienes unos cuantos dibujos en algún cajón olvidado. ¿No se te ha ocurrido nunca, ahora que está tan de moda la novela gráfica, los cómics y este tipo de aventuras, y tú que además tratas la ciencia ficción, que es algo que se compenetra muy bien con los dibujos, en hacer algo de este tipo, incluso en verso? Y también me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Con qué frase resumirías lo que te ha sucedido desde que apareció la primera parte de Exiliado al futuro hasta ahora? ¿Y con qué frase resumirías lo que esperas que suceda? Hasta luego. Todo lo que me ha sucedido desde que publiqué Exiliado en el futuro hasta ahora, pues podría resumirlo con la frase autodescubrimiento y enriquecimiento personal. Lo que espero que suceda,
pues espero que me sucedan cosas bonitas, pero sobre todo a mis escritos y que surjan oportunidades. Y sí que había pensado alguna vez el hacer novela gráfica, incluso hacerla entre varios. Lo que pasa es que es algo muy costoso de hacer, requiere mucho tiempo y ahora no es el momento para mí, aunque ojalá llegue ese día en que disponga de ese tiempo y pueda hacerla. Vamos por la siguiente. Hola Ismael, ¿en qué te has basado para hacer la segunda parte de Exiliado en el futuro? Y luego, aunque me anticipe muchísimo a los hechos, pues estoy convencida de que seguro que tienes ya en tu cabeza, pues otro nuevo proyecto. ¿Nos puedes adelantar algo de cuál es tu siguiente proyecto literario? Aunque ya tenemos Exiliado en el futuro 2, pero bueno, yo soy muy cotilla y quiero saber qué tiene un escritor cuando termina su segunda novela, qué tiene en la cabeza. Te deseo toda la suerte del mundo, te mando un beso y a tus seguidores otro también muy grande. Y bueno, pues ya me cuentas lo que estás pensando. Un besito, Ismael. Chao. Pues como he adelantado en alguna que otra ocasión, estoy con otra historia, Voyager será una novela de ciencia ficción dura, con la que podremos aprender mucho sobre el universo y la carrera espacial. Y aparte, al mismo tiempo estoy estudiando cómo dar forma a un nuevo proyecto relacionado con las nuevas formas de comunicación que tengo en mente desde hace tiempo y que creo que pronto podré hacer y hasta aquí puedo hacer. En realidad no me he inspirado en nada en concreto para crear mis dos historias, simplemente he dejado de llevar la imaginación mezclándola con aspectos científicos. Hola Ismael, en primer lugar enhorabuena por tu nueva novela, la segunda parte de Exiliado en el futuro. Ahí te dejo mis preguntas. La primera es, ¿qué fuentes literarias te han influido a la hora de escribir tus novelas? Y la segunda pregunta es si eres un escritor de mapa o de brújula, es decir, si tienes todo el mapa de la historia en la cabeza antes de ponerte a escribir, o si por el contrario tú todos los días te sientas en el ordenador y conforme se te van ocurriendo las ideas, pues vas escribiéndolas. Gracias y mucha suerte. Ninguna de mis dos historias estaba totalmente ideada en mi cabeza antes de ponerme a escribirlas, solo las ideas principales y los acontecimientos más importantes. La mayoría de veces escribo conforme se me van ocurriendo las historias, por lo tanto creo que soy más un escritor de brújula que de mapa. Y respecto a las fuentes literarias que me han influido, creo que desde clásicos de la ciencia ficción hasta nuevos autores noveles, libros de todo tipo, aunque más que influir, creo que en ciertos momentos han despertado mi inspiración. Hola, ¿qué tal Ismael? Pues nada, de nuevo darte la enhorabuena por este segundo libro, que estoy seguro que va a ser todo un éxito. Y bueno, en cuanto a unas preguntas, tengo unas cuantas que hacerte. Sobre todo, la primera sería, ¿en qué hora te viene la inspiración, ¿no? ¿Cuándo escribes mejor? ¿A la hora de la siesta, por la noche, de madrugada? Y la segunda sería, ¿en qué lugar o zona de tu casa te sueles inspirar más? Es decir, ¿al lado de una ventana o prefieres una habitación cerrada? Pues nada, a ver si me sacas de la duda. Un abrazo, hasta luego. No existe esa zona de mi casa que me inspire más que otra. Simplemente hay zonas en las que me encuentro más a gusto escribiendo, como la habitación donde tengo el escritorio o el sofá de salón. Tampoco existe esa hora en la que me venga la inspiración, ojalá. Es más, tengo que adaptarme al horario que tengo para escribir fuera de mi jornada laboral, aprovechando días libres, festivos, vacaciones, fines de semana. Hola Ismael, pues, lo primero desearte mucha suerte en la presentación de hoy y enhorabuena por sacar tu nuevo libro. Me hubiera encantado estar allí contigo, pero bueno, al menos así un poco virtualmente lo estoy. Y agradecerte la oportunidad de hacerte un par de preguntas. La primera es, ¿cuáles son tus manías como escritor? Que dicen que todos tenemos alguna. Y la segunda es, ¿de dónde surge la inspiración para Exiliado en el futuro? Un poquito, cuéntanos un poco a ver cómo surge la idea, ¿vale? Muchas gracias por todo y nos leemos. Besos. Pues
En realidad no comprendo el mecanismo que tiene la inspiración. Creo que es caprichosa, porque a veces la fuerzo y a veces sale sola. Recuerdo que durante el proceso de creación de Exiliado en el Futuro tenía que llevar conmigo una pequeña libreta en el bolsillo mientras trabajaba, porque a veces salía esa frase espontánea que tenía que apuntar para no olvidar. Voy a contar algo curioso que me sucedió un día de vacaciones del verano pasado, durante la creación de esta segunda parte, Viajando entre todo el mundo. Estábamos dos parejas en la playa, a las chicas le apetecía caminar por la orilla, a Miguel y a mí no se apetecía nada. Así que nos quedamos cuidando las sillas y las sombrillas mientras ellas se iban a pasear. Era una playa tranquila, apenas había gente, nada más se escuchaba la brisa y las olas del mar. Miguel pronto se durmió y yo, muy relajado, casi en dormidera, decidí dejar llevar mi imaginación desde el punto donde me encontraba creando Viajando entre todo el mundo. Recuerdo que Alex se encontraba en un punto chungo de la historia, llevaba el día bloqueado y no se me ocurría gran cosa para continuar. Así que no me acuerdo cuánto duró exactamente, si fue una hora o fueron dos, el tiempo que de ese estado de relajación intensa mientras las chicas paseaban, pero experimenté la inspiración más intensa que he tenido desde que escribo. La brisa, la tranquilidad, el momento, todo en conjunción hicieron que desarrollara más de 3 capítulos enteros en mi cabeza que no he tenido que cambiar, que siguen tal cual en el libro. A pesar de permanecer casi dormido, era totalmente consciente del camino que tomaban mis personajes, los controlaba a mi antojo, los hacía retroceder cuando la historia pedía fuelle o cuando llegaba a un punto de no retorno. Por eso digo que la inspiración es caprichosa, porque ese día, a la dichosa inspiración, te apetecía tener un día de playa y estaba conmigo bajo la sombrilla. Y en cuanto a la otra pregunta que hace Marta, si tengo alguna manía como escritor a la hora de escribir, creo que no tengo ninguna. Si tuviera que esforzarme mucho en buscar una, sería que tiene que estar todo ordenado y recogido a mi alrededor. Hola Ismael, yo más que 2 preguntas quisiera que evocaras 2 recuerdos literarios, que describieras un poco las sensaciones que tuviste entonces. El primero de ellos, de la primera vez que te ves, la imagen, ya fuera de niño, de adolescente, sentado escribiendo, las sensaciones que te produjo eso. Y el segundo recuerdo, cuando viste por primera vez, me refiero físicamente en tus manos, la novela, tu primera novela publicada. Eso es todo. Cuando tuve el libro físico en mis manos por primera vez, cuando recibí los primeros 200 ejemplares a casa, pues me sentí muy realizado y ilusionado al mismo tiempo. Quería ir con mi libro a todas partes. Y la primera vez que me vi escribiendo, quizá no le di o no sentí la importancia de ese momento, pero sí que ha sido más adelante, poco a poco, conforme he ido dando valor a esos momentos en los que me pongo a escribir. Hola Ismael, bueno, pues en primer lugar felicitarte por esa segunda parte de tu libro Exiliado en el Futuro. Y yo voy a hacerte 2 preguntas. La primera es, ¿cómo sentiste la llamada para entrar en el mundo de la radio? Y la otra, que ya no tiene nada que ver con la radio, es si en algún momento cambiarás pues el género de ciencia ficción por otro género y a lo mejor pues acabas escribiendo un libro donde haya misterio, fantasmas, fenómenos paranormales, poltergeist, todas estas cosas de nuestro mundo, que no solo sea ciencia ficción. Pues esto es todo, Ismael. Muchísimas felicitaciones de nuevo por esa segunda parte y que tengas muchísimos éxitos. Un gran abrazo. María de Barreiro es la directora de LMDA Radio y de La Noche de Andrómeda. Al poco de publicar Exiliado en el Futuro, María me concedió una entrevista para su programa. Desde ese momento nos perdimos el contacto y enseguida, mediante las redes sociales, pues averiguó
que también me interesaba mucho el mundo del misterio, por lo tanto me ofreció hacer una colaboración de prueba en su programa, La Noche de Andrómeda, de dicha temática, aportando mi propio estilo. La hice, hablé de los viajes en el tiempo y sus paradojas. La colaboración tuvo unas cuantas descargas y María me acogió en su programa hasta aquí, en el que he tenido el privilegio de participar hasta hace bien poco. En él he hablado de ciencia ficción, misterio, conspiraciones, ovnis, teniendo el privilegio de entrevistar a algún personaje televisivo del mundo del misterio, incluso de hacer un especial de Star Wars. De esa manera tuve la llamada de la radio, un medio de comunicación que creo que es especial. Y respecto a si escribiré novelas en el futuro de otro género, creo que seguro que lo haré, incluso del misterio. Y fuera de la ciencia ficción ya hay una historia relacionada con mi linaje que ha llamado mi atención. Hola Isma, ¿qué tal? Lo primero, darte la enhorabuena por escribir esta segunda parte de Exiliado en el futuro. Y nada, hacerte dos preguntitas que tenía preparadas. La primera pregunta es si existe algún clásico de la ciencia ficción, ya sea película o libro, que te haya servido a ti como inspiración para tus historias o como referente, por ejemplo. Y la siguiente pregunta es si tienes pensado trabajar siempre en el sector de papel o te atreverías más adelante a dar el salto y meterte en el campo audiovisual, escribir algún cortometraje, algún guión. Y nada, esas son las preguntas. Un abrazo muy fuerte. Juan Antonio es el creador de las portadas de Exiliado en el futuro y Viajando entre los mundos y maquetador de mis novelas. Sí que me atrevería en un futuro a escribir cortometrajes o guiones, ¿por qué no? Y quizás la película Elysium, aunque no sea un clásico de la ciencia ficción, personalmente le encuentre un ligero reflejo con Exiliado en el futuro. Algún lector opinaba en la web que en algún momento Exiliado en el futuro le recordaba a la serie Futurama o alguna historia de Asimov. Lo que hagan esta última comparación es un orgullo para mí. Las preguntas que tengo son si crees que el género de la ciencia ficción es más complicado de publicar que otros géneros como por ejemplo el romántico o el thriller policíaco, ya que aparte de tener un público más escaso, este público es muchísimo más exigente que otro, porque bueno, he sabido que la ciencia ficción siempre tiene un público, sí que es verdad que es muy fiel, pero también es muy delicado con todas las puntillitas, con los pequeños detalles, con la originalidad de la historia y demás. Así que no sé si tú crees que es más complicado abrirse camino, hacerse un nombre. Y mi segunda pregunta es si en algún momento has buscado alguna editorial, aunque sea pequeña, que se haya animado a lanzar bajo su sello Exiliado en el futuro 2 por conseguir ayuda en la distribución, publicidad y demás. No sé si lo has intentado, si no lo has contemplado tampoco. Bueno, eso. Y nada, que te deseo muchísima suerte, de verdad, que intentaré apoyarte en lo que pueda, que por supuesto te leeré. Y nada, pues un beso muy fuerte. Adiós. Por el momento no he buscado editorial con ninguna de mis dos novelas, pero sí lo haré en el futuro con las próximas. Autopublicar y hacerlo todo uno mismo desgasta mucho. Por lo tanto, sí que buscaré ese apoyo editorial. Y en cuanto a si publicar ciencia ficción, autopublicar ciencia ficción es más complicado o no, no lo sé. En este momento lo que sí que sé es que lo que vende es la novela negra y la novela romántica. No obstante, la ciencia ficción sigue siendo más comercial que otros géneros, aunque no sea lo que mejor se venda. Y respecto a público exigente, creo que todos los géneros lo tienen. Y por lo tanto, abrirse camino autopublicando creo que es complicado en cualquier género. Hola Isma, ya estoy al día de que has sacado la segunda parte de Exiliado en el futuro y nada, simplemente enviarte dos preguntas. La primera de ellas es ¿qué diferencias has notado a la hora de escribir esta segunda parte en el proceso de elaboración en comparación con el primero?
Y la segunda pregunta es, ¿para cuándo un cuento de ciencia ficción? ¿Para cuándo un poco de Isma escribiendo cuentos? Un abrazo, Isma. Alberto escribe cuentos para adultos. En uno de sus libros, titulado Cuentos de las Tierras Cálidas, recopila 9 historias que evocan al amor, la muerte, la familia, la mafia, la denuncia social, e incluso en la ecología. Alberto apunta que los cuentos no son solo cosas de niños y los cuentos le caracterizan, y por eso me pregunta que para cuándo un cuento de ciencia ficción. Tengo unos cuantos relatos de ciencia ficción guardados, que creo que algún día me animaré y haré una recopilación de ellos en una antología y se puede hacer. Y la primera pregunta, las diferencias que he notado al escribir la segunda parte, me he encontrado mucho más, con mucha estructura en comparación con la primera, que mi vocabulario se había ampliado y que podía expresarme mejor y describir mejor todos los acontecimientos de mi historia. Hola Ismael, en primer lugar felicidades por tu nueva novela. Sobre las preguntas que se me ocurren, siempre que hablo con un escritor le pregunto sobre su proceso creativo, cuál es. Algunos me dicen que van cogiendo trozos de una parte o de otra y al final configuran el texto, y otros pues tienen un método como mucho más disciplinado de cada día ponerse un poco. Entonces no sé exactamente en tu caso cuál es el proceso que siguen. También hemos comentado cuando tuve el privilegio de leer lo que serían los previos o el previo a la novela definitiva, sobre que en cierta medida también te arriesgas un poco cuando coges planetas que son conocidos, que pueden ser conocidos por la ciencia, como puede ser el Kepler 22b, que es un exoplaneta que es conocido, sobre el cual más o menos se infieren propiedades, y alguna pequeña discusión hemos tenido sobre esto. Y bueno, Asimov decía que él no tenía la culpa de que los científicos descubrieran las verdaderas propiedades más tarde, sobre todo una vez que hablaba de que Titán estaba formado por hielo. Y esto posteriormente parece que no es así. Y bueno, creo que en este sentido también considero que es un poco arriesgado muchas veces tratar con cosas, configurar una novela en un entorno donde un planeta es conocido, se pueden descubrir sus propiedades y por tanto cuando llega más adelante puede ser que lo que tú describes no sea totalmente correcto, pero no obstante estamos en ciencia ficción. Y por último, quizás sea un buen momento para explicarnos cuáles son los autores que más crees que influyen en tu obra. Pues nada, espero que tengas un éxito muy grande con esta nueva publicación y la leeremos en breve. Muchas gracias. En mi obra se incluyen muchos autores, pero el que más, Isaac Asimov. Respecto al riesgo que corre un escritor de ciencia ficción al hablar de cosas que se han descubierto pero no se conocen por completo sus características y que seguro la ciencia algún día descubre, en mi caso el planeta Kepler 22b, creo que José ya lo ha aplicado perfectamente. Y respondiendo a la primera pregunta, el proceso que sigo es el siguiente. A no sé que tenga muy claro lo que voy a escribir antes de ponerme a ello, lo escribo a mano, después lo paso al ordenador, tratando de explicarlo mejor y luego lo reescribo por tercera vez a limpio. Hola Ismael. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por el libro nuevo que vas a sacar. Tengo muchísimas ganas de leerlo. Y mis dos preguntas van en relación a la ciencia ficción que tratan en tus libros. La primera de ellas es ¿por qué crees que el ser humano busca salir de la Tierra a otro mundo? ¿Qué nos mueve a los seres humanos a salir de la Tierra? Y en relación a tu protagonista del libro, a Alex, en ese brazo robótico que tiene y el ojo, la siguiente pregunta va en el camino en el que te quiero preguntar ¿en qué momento
un ser humano deja de ser humano para convertirse en una máquina? Es decir, ¿dónde está la línea que divide el que tener varias partes del cuerpo robóticas te sigue haciendo humano o dónde termina esta línea? Muchas gracias. Como bien ha explicado Rafa, Alex, el personaje principal de mi novela, posee un brazo robótico y un ojo de cristal. Dos implantes que no le hacen perder ni pizca de humanidad. Nunca me he planteado esa pregunta en la vida real. ¿Dónde está esa línea en la que se perdería parte de la humanización del individuo que poseyera varias partes de su cuerpo artificiales? Podría teorizar de manera muy personal que siempre que no cambiar con aparatos nuestro cerebro o parte de él, pues seguiríamos siendo humanos y pensando como humanos. Al mismo tiempo, si esto se convirtiera en algo muy habitual en el futuro, si la gente fuera por la calle con numerosas partes de su cuerpo robóticas o artificiales, creo que nosotros mismos seríamos los que crearíamos ese concepto como sociedad para diferenciar a esas personas que cedieran o sobrepasaran ese límite expuesto en cuanto a partes de su cuerpo que no le corresponden, porque creo que se convertirían en algo muy diferente a nosotros mismos, no serían personas al 100%, aunque a saber, esta pregunta es muy complicada, así que paso a la anterior. El humano, creo que el humano siempre ha sido un explorador, ha buscado conquistar nuevos lugares, ampliar sus fronteras. Creo que es algo que va grabado en nuestro ADN y por lo tanto creo que conforme avanza la ciencia y los científicos comprenden mejor el mecanismo que tiene el universo, del riesgo real existente a que un desastre cosmológico o incluso nosotros mismos pues, destruyamos algún día el planeta, creo que por eso la ciencia apunta desde hace tiempo al espacio. Creo que un día la ciencia encontrará ese planeta apto, sustituto para nosotros, pero lo que veo mucho más complicado es que logremos interponernos a las colosales distancias años luz que encontraremos entre ese hipotético planeta que se descubra. Después de haber leído tu primer libro y el borrador de tu segundo libro, me han gustado mucho, pero me quedan un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué no hay uno de esos estados nuevos creados tras la catástrofe que se llame Nueva Villena? Uno se llama Nueva Villalba, pero ¿por qué no Nueva Villena? Me parecería más adecuado. Segunda pregunta, ¿tú crees que en los viajes espaciales se podrán cocinar gachamigas? Espero que me respondas estas dudas que no me dejan dormir. Muchas gracias. Os podría aburrir explicando la teoría de por qué no se podrían cocinar las amigas hasta que en nuestras naves espaciales se desarrollen espacios antigravedad, pero no lo voy a hacer. Me voy a limitar a decir que en alguna de mis futuras historias se cocinarán las amigas. El problema será la boca de la chamiga. Sí, eso era lo que no quería explicar. Y no había pensado nunca en ponerle Nueva Villena a uno de los estados que creé en el libro, hasta que lo ha dicho José Luis. Creo que habrá tiempo para homenajear a Villena en otra historia, incluso escribir sobre ella. Hola a todos. Mis dos preguntas van a ser: la primera va sobre mi personaje favorito, es Nerón. Tiene dos fases. La primera es, ¿te has inspirado en alguien para ese personaje? Y la segunda es, si tú mismo en tu vida real tendrías ese cariño y tendrías esa relación de amistad tan profunda como en el libro con una personalidad como la de Nerón. Y la segunda es si has dejado, durante todo este proceso de los dos libros y tal, ¿has dejado mucho tiempo apartada a tu novia? Un poco sí. Escribir un libro y todo lo que implica no solo requiere mucho esfuerzo de la persona que lo escribe, sino también de las personas
que comparten la vida con él. En mi caso, Leila me ha sabido soportar, ha aguantado mis chapas, e incluso cuando he dedicado demasiado tiempo a todo esto, ella nunca ha dejado de animarme para seguir. Los libros no solo han entrado en mi vida, también en los de ella. Desde que la conocí hace casi 11 años, día a día ha mejorado mi vida, me ha hecho mejor persona, y sin una persona tan buena a mi lado, tan permisiva, ninguna de estas dos historias existiría. Por lo tanto, tengo mucho que agradecerle, y por eso estoy contento de haberle puesto el nombre a la chica de la novela Ariel, porque Ariel, escrito del revés, es Leila, su nombre. Y no me he inspirado en nadie, en nada, para crear a Nerón. Por cierto, un personaje al que la mayoría le habéis cogido mucho cariño, al igual que se lo tiene Alex en la novela. Quizás por esa razón, porque Alex tiene un poco de mí también, creo que sí que podría mantener esa amistad especial, ese sentimiento íntimo con una persona en la vida real como él, a pesar de sus radicales cambios de personalidad y de valor. No hay más preguntas, ¿no? Bueno, yo pienso que es lógico y razonable si alguien del público desea hacer alguna pregunta, aunque esto no estaba previsto. Ismael me mira así por encima del hombro. Si alguien le hace una pregunta a Ismael, tenéis la oportunidad. Y si no, todo es siempre, callad para siempre. Bien, si no hay alguien que le haga una pregunta, ninguna. Vale. Pues ya vamos a finalizar esta presentación. Para mí ha sido un lujo poder presentaros a Ismael. Simplemente me queda deciros que el libro se está vendiendo y se vende ahora a la salida del salón de actos. Con cada ejemplar hay un regalo y también un vino de honor que es gentilizado a Ismael, quien va a cerrar este acto. Pues sí, dando las gracias otra vez a ti, Pedro, por estar aquí en este momento tan importante. A José Ayero, a la Casa de la Cultura, por preparar todo esto y cedernos la sala. A Milán y a la librería Carcos, que se ha encargado de vender los libros. A todos los participantes del evento, a todos los implicados. Y a vosotros por asistir aquí en este momento tan especial para mí.